¿Cómo hacer los anexos de un trabajo de grado o tesis? Los anexos se refieren a todos los recursos que sirven de sustento complementario del contenido del trabajo, es decir, contienen información que corrobora, reafirma o comprueba el contenido del trabajo. Así funcionan como sustento. Pero esa información no es parte del contenido fundamental del trabajo, por lo que debe presentarse como complemento. Entonces, para que sea anexo, debe ser un recurso que aporte sustento al contenido del trabajo, presentando una información que complementa y no es parte del contenido principal de ese trabajo. Esto quiere decir que en los anexos jamás se presenta la misma información que está incluida en el contenido principal, y a su vez, ningún formato que esté fuera de los criterios de la estructura del contenido se presenta dentro del contenido, porque para ellos está la sección de los anexos. Por ejemplo, si dentro del contenido se presenta una tabla con datos pertenecientes a los resultados de la investigación, esa misma tabla no debe estar en los anexos. Asimismo, si en el trabajo no se permite incluir imágenes, en el caso de tenerlas como sustento de contenido, va en los anexos, que es la sección destinada para la información complementaria que no se ajusta a la estructura del contenido principal del trabajo. Te acabo de aclarar cuál es el tipo de contenido que debes incluir en los anexos. Ahora te voy a explicar cómo se hacen esos anexos. Los anexos se hacen tomando en cuenta que será una sección aparte, la cual empieza desde una subportadilla anunciando que en adelante todo es anexo. Además de ello, es indispensable que a lo largo del contenido, sí, dentro del trabajo, se coloque la expresión ver anexos entre paréntesis, justo en la parte del contenido que se relaciona con algún anexo en específico. Esto es lo que da sentido al anexo, porque se conecta con el contenido del trabajo, demostrando que aporta sustento complementario en la parte del contenido que tiene la expresión ver anexos. Nunca se debe colocar un anexo que no esté conectado con alguna parte del contenido del trabajo, porque se estaría presentando un recurso aislado que no demuestra conexión con la estructura principal del trabajo. Entonces, la forma de presentar los anexos es en estas dos partes, la sección como tal de los anexos y el uso de la expresión ver anexos en cada parte del contenido que se conecte con un recurso anexado. Lo ideal es ir recolectando los anexos en la medida que se va redactando el contenido del trabajo. Es la forma más fácil, porque de una vez se va identificando la parte del contenido donde se tiene que colocar la expresión ver anexos y además se consigue un mejor orden en los recursos que se van a anexar al final, teniendo la seguridad de que guardan relación con el trabajo al conectarlos de una vez con el contenido. Por ejemplo, si se está redactando el planteamiento del problema y de la situación que se está describiendo, se tiene una gráfica que demuestra con algunos datos que los argumentos dados en el problema son verdaderos, de una vez se coloca la expresión ver anexos, justo en la parte del planteamiento del problema que se relaciona con la gráfica y dicha gráfica se reserva para presentarla en la sección de anexos. Es posible que se consigan recursos que sirvan de anexos, pero que no correspondan con la fase que se esté redactando del trabajo, es decir, que se esté escribiendo el capítulo 2 sobre el marco teórico y se consiga de pronto un recurso que se relaciona con el capítulo 1 sobre el problema, del cual ya se recolectaron los anexos y se especificó la expresión ver anexos donde corresponde. En ese caso, se toma el recurso y se ubica la parte del contenido donde es necesario colocar la expresión ver anexos. Lo importante es que siempre prevalezca el orden y la conexión del contenido con el recurso. Así, se garantiza que solo recursos que sustentan al trabajo se han anexado y que todos se conectan con alguna parte del contenido fundamental del trabajo.
Teniendo todos los recursos que se van a anexar, se procede con el desarrollo de la sección de los anexos. Esto se hace al final, cuando ya todo el trabajo escrito está hecho, tomando en cuenta lo siguiente. Se hace una subportadilla, que es la portada principal de los anexos. En ella, solo se coloca la palabra anexos justo al centro y medio de la hoja. De acuerdo con las normas de formato que se usen, se redactará la palabra anexos, esto a nivel del uso de mayúscula. Lo común es que se emplee mayúscula en la primera letra. Sin embargo, yo recomiendo usar mayúscula sostenida para darle más vistosidad a una palabra que es corta y es lo único que va en la portada. Luego, se harán tantas subportadillas como sea necesario, para que cada tipo de anexos cuente con su sección particular encabezada por su respectiva portada. Es decir, si se tienen fotografías, gráficos, documentos y tablas, cada tipo de recursos tendrá su portadilla, con la palabra anexos en el centro y al medio, acompañada de una letra que indique el orden sucesivo. Además, abajo se coloca el título que corresponda al tipo de anexos a presentar. Quedaría así: anexos A, fotografías; anexos B, gráficos; anexos C, documentos; y anexos D, tablas. Hecho esto, se procede a incluir los respectivos anexos en la sección que corresponda. El formato de cada recurso anexado puede ser particular. No necesariamente se debe cumplir con el formato que se tiene en todo el trabajo. Lo importante es que se respete el tamaño de la hoja, que es carta. Lo demás se adapta a la presentación que requiere el recurso. En el caso de las fotografías, imágenes, tablas, gráficos, cuadros y similares, se debe garantizar que tengan un tamaño que facilite la legibilidad y además que sean agradables a la vista. Por lo tanto, deben organizarse en la hoja de una manera acorde a estas pretensiones. Si se tienen varias fotos, se pueden organizar por pares en cada hoja. Si se tiene una sola imagen, se le coloca un tamaño proporcional a la hoja de manera que no se vea vacía ni saturada. Asimismo, se hace con tablas, gráficos, cuadros y similares. Cuando se trata de documentos, siempre que sea del tamaño de la hoja que se está utilizando, que debe ser carta, simplemente se anexa, aunque no tenga los mismos márgenes. Si es un documento tamaño oficio, se opta por la digitalización por escáner o cámara o fotocopiadora y se reduce el tamaño. Se trataría al documento como una imagen. Si es un documento muy pequeño, se hace lo mismo, se digitaliza para conseguir un tamaño proporcional. Es indispensable que cada recurso anexado tenga su identificación como anexo, según su tipo, secuencia y características. Por ejemplo, si se tienen 4 fotografías, se identifica el tipo y la secuencia desde la respectiva portadilla. Para el ejemplo se usó anexos a fotografías. Entonces, cada foto se identifica como anexo A1, anexo A2, anexo A3 y anexo A4, indicando que es parte del tipo de anexos a fotografías, respetando la secuencia 1, 2, 3 y 4. Abajo se coloca una descripción de la foto. Se hace lo mismo con cuadros, tablas, gráficos y similares. Esta identificación se puede presentar como encabezado o nota del recurso. Cuando el recurso es un documento que abarca toda la hoja, la identificación se debe hacer bajo los mismos criterios, siempre que no se confunda con el contenido propio del documento. Por último, es obligatorio que todas las páginas utilizadas en los anexos estén enumeradas, según la secuencia de numeración aplicada en todo el trabajo,
y con el mismo formato. Es decir, si los anexos comienzan desde su portada en la página 100, pues se emplea la numeración desde el número 100 en adelante, en la misma posición del resto de las páginas. Si está en la esquina inferior derecha en todo el trabajo, ahí también estará en los anexos. Te acabo de mencionar todos los criterios que debes tener en cuenta para presentar los anexos de tu trabajo de grado o tesis de manera correcta. Los anexos son una parte muy interesante del trabajo de grado o tesis, que a través de diferentes recursos aportan sustento al contenido del tema abordado. Y aunque son una opción, siempre se recomienda presentarlos, pues su información es exclusiva y muy oportuna. Si los presentas bajo los criterios correctos, te aseguro que elevarás la objetividad y confiabilidad de tu investigación. Este ha sido todo el contenido. Te habló Madeleine Villegas. Si esta información es útil para ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones.